que vienen los... Buenas tardes. ¿Cómo está Claudio? Bien, gracias. Vamos a esperar, em, vamos a esperar que se reúna el grupo. Estoy escuchando la clase desde el computador de su pareja, ya, del cumple, no entendía. Ya, pero está bien, no hay problema. Em, Vamos a dar unos minutitos para que se reúna el grupo. Ya, hoy día vamos a trabajar eh, la, los aspectos, digamos, que involucran los dos tipos de formulario, el 29 y el 50. Así que, Buenas tardes, profesora. buenas tardes, Camila. Ahí viene. ¿Tiene alguien más? Buenas tardes, Valentina. Estamos esperando que se reúna el grupo para dar inicio a la clase. Ya, yo creo que vamos a dar inicio. Recuerden de que tienen que poner sus nombres en el chat para que vayan quedando presentes, ¿ya? Para cuando revise el organismo técnico su participación en clase, obviamente los dejen considerados en la asistencia. Ya, vamos a comenzar entonces la clase de hoy, ya que vamos a analizar el contexto de los formularios 29 y 50. Antes de empezar con eso, ¿hay alguna duda respecto a lo que habíamos hablado en la última clase del formulario de declaración? No, no hay dudas. Ya, vamos entonces a analizar el contexto del formulario de declaración en sí.
Entonces, comparto pantalla. ¿Me confirman si se ve la imagen? Sí, se ve Sí, bien, profe. sí, ya, gracias. Ya. El formulario 29, vamos a comenzar con el formulario 29. El formulario 29 es el formulario que pagan todas las empresas. Todas las empresas deben utilizar el formulario 29. Ya es el común, digamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el formulario donde se declaran los impuestos respecto a las compras y ventas de la empresa, a la renta de los trabajadores y retenciones, en este caso, digamos, de las boletas honorarias, que son como los tres principales impuestos que están referidos a este formulario, ¿ya? Recuerden que el trámite, como dice ahí, de declaración de impuestos, ¿ya? Respecto a las compras y ventas, están dados para las empresas, en este caso de primera categoría, que pudiese darse con declaración de pago, como dice ahí, ¿ya? O sin declaración de pago, ¿ya? Entonces, con declaración de pago implica que yo estoy declarando y tengo que pagar ya impuestos, y sin declaración de pago, obviamente, porque no pago nada, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender esto? Ya, en este caso, de las ventas que tenga la empresa. Recuerden que la empresa debe, si emite ventas, ya, tiene que hacer el pago de respectivo, en este caso el PPM, el pago provisional mensual. Entonces, depende básicamente de eso. Pero, ¿quiénes deben hacer este trámite? Ya, de repente, si quisiéramos analizar quién en este caso debe hacer el trámite, y aquí dice, los contribuyentes que sean personas naturales o jurídicas, ¿ya? U otros entes sin personalidad jurídica que realicen ventas, ¿ya? Entonces, si eventualmente hay quizás alguna organización que tenga, no obviamente sea sin personalidad jurídica, pero realice ventas, debe hacer la respectiva declaración en el formulario 29, ¿ya? Empresas que presten servicio o que efectúen alguna operación afecta al impuesto de las ventas y servicios, ¿ya? ¿Quiénes son los que se ven afectos a este impuesto? Todas aquellas actividades económicas que, producto de la producción en sí que tengan, ¿ya? Reciban utilidades, ¿ya? Toda empresa que perciba, que venda algo, ya sea un producto o servicio, y que reciba utilidades, obviamente está obligado a pagar impuestos. De esa manera, ¿ya? Todas las actividades que desarrollen actividades en primera categoría del ámbito de la industria, el comercio, la agricultura, la minería, conllevan la utilización de este formulario 29, ¿ya? Pero también lo utilizan contribuyentes de segunda categoría. Ya recuerden que los contribuyentes de segunda categoría son las personas naturales que realizan una actividad laboral del ámbito intelectual, ¿ya? De esa manera como bien específico, ¿ya? Profesionales que realicen una actividad laboral, pero del ámbito intelectual, ¿ya? Ellos son los que realizan, en este caso, son, digamos, contribuyentes de segunda categoría, y ahí dice, entre ellos, los profesionales o toda persona que desarrolle una ocupación lucrativa de manera independiente. Ahí hay otra forma de explicar, digamos, si alguien digamos, le reviste un poquito de confusión. Dice, ellos deberán declarar sus impuestos y su PPM asociado como anticipo a los futuros impuestos anuales a la renta que pudiesen afectar. ¿Ya? Recuerden que el pago del PPM implica una provisión mensual de la renta anual. O sea, yo pago de manera mensual mi PPM para amortizar la carga impositiva que yo voy a tener que asumir en este caso en abril de cada año, ¿ya? Pero el PPM me permite amortizarla. Entonces, de esa manera, ¿ya? Reducimos también impuestos, en este caso los contribuyentes de segunda categoría, que es el mismo principio que se aplica para los clientes de primera categoría en el caso del PPM.
¿Quién más está, digamos, debe asumir, digamos, el compromiso de declarar en el formulario 29? Y aquí dice, los exportadores obligados a pagar pagos provisionales mensuales por sus ingresos exentos de IVA. ¿Qué significa eso? Cuando yo exporto, tengo ciertos beneficios tributarios que me permiten, en este caso, exportar y donde no se me cargan ciertos impuestos, ¿ya? Pero una cosa es pagar el impuesto IVA y el otro es pagar el PPM, ¿ya? Recuerden que el PPM y el impuesto IVA son impuestos distintos, ¿ya? Entonces, no porque yo tenga una exención de IVA no voy a pagar PPM. ¿Ya? Entonces, los exportadores que venden hacia el extranjero, obviamente, y están exentos de IVA, igual están obligados a pagar el PPM. ¿Ya? Y después dice, vendedores o prestadores de servicios exentos según la ley al impuesto sobre las ventas y servicios, obligados a pagar los pagos provisionales mensuales por sus ingresos. Entonces, en la misma condición de los exportadores están quienes vendan o presten servicios según la ley. ¿Ya? Están en la misma condición. Pueden estar exentos de emitir documentos afectos a IVA, pero tienen que igual pagar PPM. ¿Ya? Ejemplo, una actividad exenta de un vendedor o algún profesional. Ejemplo, las entidades de la salud. ¿Ya? No sé si ustedes se han percatado quizás si al ir a ver un médico, profesional cualquiera, le emite una boleta exenta de IVA. ¿Ya? Y dice, boleta de venta, ¿ya? Sin IVA. O muchas veces una factura exenta de IVA. Entonces, ¿qué significa eso? Ya, obviamente, las actividades de la salud se consideran una actividad que conlleva una contribución social, ¿ya? Y en parte, digamos, del ejercicio laboral respecto al ámbito de la salud de las personas, el Estado genera una especie de beneficio tributario donde sus actividades están exentas de IVA. Ya, entonces por ellos emiten boletas o facturas exentas, pero de IVA, ¿ya? Eso conlleva que también tienen que pagar PPM, ¿ya? ¿Se entiende el concepto de quiénes son los que realmente deben declarar en el formulario 29 o deben realizar su declaración en el formulario 29? Sí, ¿Sí? Ya. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el formulario 29 es bastante específico. No así el formulario 50. Cuando hablo del formulario 50, ahí, cuando hablo del formulario 50, ya también se denomina o se detalla como una declaración mensual y de pago simultáneo de impuestos, pero dice, mediante el cual se pagan y declaran diversos impuestos con distintos plazos legales de vencimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son esos otros impuestos que son generados, que se declaran en el formulario 29? Está muy vinculado a la actividad productiva de la empresa. Entonces dice, a modo de ejemplo, podemos mencionar algunos. Retención por impuesto adicional sobre diferentes servicios y o remuneraciones recibidas por personas sin residencia ni domicilio en Chile. ¿Qué significa esa línea, digamos? ¿Ya? Hará referencia a plata que mandan del extranjero, ¿cierto? Exactamente, ¿ya? Muchas veces, ¿ya? Las personas teniendo, digamos, siendo chilena, ¿ya? No viven acá. Entonces, igual pueden estar percibiendo quizás
pensemos, un porcentaje de utilidades de alguna empresa donde sean parte, digamos, del directorio, un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ellos percibir, en este caso, utilidades, ¿ya? Digamos, de esa empresa, digamos, ese contribuyente, esa persona, también se le tiene que hacer una retención, tiene que hacer una declaración y retención de impuestos, ¿ya? Por esas utilidades. Ahora, bajo la misma condición, puede ser una persona que viva en el extranjero, pero que trabaje de manera remota para una empresa acá en Chile. Es la misma situación, ¿ya? Entonces, deben hacer retenciones de impuestos a las rentas o a los servicios que ellos perciban, ¿ya? Entonces, de esa manera, ya, esos impuestos son declarados, en este caso, en el formulario 29. Luego, dice, remesas y retiros por personas en la misma condición. Seguimos con el mismo ejemplo de un socio, de una persona que sea socio de una empresa. Si esa persona recibe o realiza algún retiro, quizás de manera voluntaria, por X motivo, digamos, le requiere, digamos, que se le integre una cantidad y que eventualmente no sea básicamente las utilidades anuales de una empresa, ¿ya? En la misma condición también debe pagar impuestos, ¿ya? Se debe hacer su declaración, su retención y pago de impuestos en el formulario 29. ¿Qué otra condición se da? Acá, impuestos por derecho de explotación ENAP. Todas las empresas referentes o relacionadas a ENAP deben pagar derechos o impuestos por los derechos de explotación, ¿ya? Entonces, esos impuestos están o deben ser declarados, en este caso en el formulario 29. Sigo, dice aquí, impuesto específico al petróleo diésel y a las gasolinas del parque automotriz. Aquí estamos todos claros. El impuesto específico a las gasolinas, ¿ya? O al diésel, es algo que obviamente todos de una u otra manera pagamos, ¿ya? Entonces, esas actividades económicas, ¿ya? En este caso las bombas de benzina, ¿ya? O empresas que, digamos, vendan el petróleo, ya sea, no sé, distribuidoras a las bombas de benzina propiamente tal, ¿ya? Tienen que declarar ese impuesto en el formulario 50, ¿ya? Misma condición dice, al gas natural, comprimido o gas licuado de petróleo. Si yo compro gas, compro, ejemplo, el balón de gas, ¿ya? Al camioncito que pasa por la calle, ejemplo, ¿ya? Los camioncitos, ¿ya? Son empresas, en este caso, esas empresas deben pagar sus impuestos vinculados a la actividad, pero en el formulario 50, impuesto al gas. Después dice, sobre juegos de azar, ¿ya? Toda actividad lícita que esté, que su giro sea juegos de azar, deben hacer su declaración, en este caso de impuestos, en el formulario 50, ¿ya? ¿Y por qué dijo actividades de juegos de azar lícitas? Porque si yo paso, ejemplo, por la calle y veo, no sé, en un local que hay máquinas digamos, de apuestas, las famosas maquinitas, digamos, que uno dice que la gente va a apostar, ¿ya? Esas actividades, no, les aseguro que en un 90% y esas actividades no son lícitas, ¿ya? Hay muchas máquinas, o sea, muchas locales de máquinas de apuestas, digamos, que no están reguladas, no están normadas, ¿ya? Entonces, obviamente, esas empresas no van a pagar impuestos, ¿ya? Ahí es todo utilidades para adentro, ¿ya? Pero las actividades que realizan, o las empresas que realizan actividades lícitas, ¿ya? Que están obviamente registradas propiamente tal con su giro respectivo, ¿ya? Deben hacer su declaración en el formulario 50. Y por ende, dice, por entradas a casino. O sea, yo voy a casino, el pagar mi entrada implica que por esa entrada hay un impuesto vinculado que también se declara en el formulario 29.
Después dice acá, por apuestas hípicas. ¿Ya? O sea, si yo voy al hipódromo a apostar, ¿ya? Ahí también hay impuestos, pero se declara en el formulario 50. Después dice, por retiros programados, sobre excedente de libre disposición de fondos de pensión. ¿Qué significa eso? Yo tengo quizás un fondo de pensión, ¿ya? Que es un excedente y está a libre disposición, ¿ya? O sea, yo lo puedo retirar cuando yo quiera. Pero hacer ese retiro programado sobre un excedente de pensión, ¿ya? O sea, de un fondo de pensión, voy a tener que, en este caso, pagar un impuesto relacionado, ¿ya? De allí que muchas veces las personas prefieren dejar esos excedentes ahí, ¿ya? Y muchas veces hacer quizás un traspaso de fondo donde le genere la exención, en este caso, de pago de impuestos, ¿ya? Quizás tomarlo por el camino un poco más largo, ¿ya? Para evitar un poco pagar, digamos que se pague este impuesto programado. Luego dice, por rentas esporádicas de primera categoría, ¿ya? O sea, si una empresa recibe una renta, en este caso, pero está bajo, digamos, la categorización de primera categoría, ¿ya? También va a tener que, digamos, pagar un impuesto, digamos, específico en el formulario 50. Luego dice PPM voluntario y asesorías técnicas. Hablamos que el PPM se paga en este caso en el formulario 29. Pero recuerden que el formulario 29 obliga a que todas las empresas que que realicen ventas deben pagar un impuesto previamente determinado para el año en curso, ya de manera obligatoria. Ahora, el formulario 50, ¿qué es lo que me dice? Que yo puedo pagar el PPM de manera voluntaria. ¿En qué condiciones una empresa puede pagar PPM de manera voluntaria? Pensemos que toda la empresa tiene quizás una actividad productiva todos los meses, quizás, no sé, promedio, ¿ya? Todos los meses lo mismo. Pero pensemos que quizás se ganó un proyecto y quizás algún cliente le va a comprar una gran cantidad de productos X, ¿ya? Y como la empresa tiene quizás el inventario o tiene el nivel de existencia requerido para cubrir la demanda, ya la empresa obviamente la va a vender. Y eso le va a generar quizás un volumen de venta bastante considerable en un periodo de tiempo. Entonces la empresa en esa situación y en esos meses en específico, aparte de pagar el PPM obligatorio en el formulario 29, paga un PPM voluntario, pero en este caso el voluntario lo declara en el formulario 50. Entonces en este caso el PPM se divide en los dos formularios. El obligatorio, que ya está predeterminado en el formulario 29, pero el adicional lo declara en el formulario 50. Bajo el mismo criterio se detallan las asesorías técnicas, ¿ya? Una empresa que realiza asesorías técnicas tiene también la posibilidad de hacerlo en el formulario 50, ¿ya? Tabaco manufacturado, ¿ya? O sea, las empresas que venden tabaco, ¿ya? En este caso, el tabaco de manera genérica, debe hacer su declaración en el formulario 50. Reintegro de devolución de renta. ¿Qué significa el reintegro de devolución de renta? Pensemos que una empresa por X motivo hizo su renta y le devolvieron impuestos, pero por X motivo la empresa en un mes, quizás específico, quizás tuvo un error en un formulario de declaración. Entonces, ¿qué pasó después de haber pagado la renta, ejemplo? Un día X, el Servicio de Impuestos Internos oficia, en este caso al representante legal de la empresa, a que se presente para un proceso de fiscalización.
Y en ese proceso de fiscalización se determina que obviamente hubo un error en la declaración de un mes en específico. Entonces, lo que a la empresa se le va a instruir es rectificar ese mes, ¿ya? Y obviamente de ese mes en adelante rectificar todos los meses para quedar al día. Pero eso implica que también tiene que hacer una rectificación de la renta del mismo periodo. Entonces, en esa rectificación de renta, si bien pudiésemos haber recibido devolución de impuestos, a rectificar la renta quizás puede ser, en este caso, que me dé un valor a pagar, ¿ya? Un impuesto, digamos, vinculado. Entonces, producto de eso mismo, se genera el reintegro de los impuestos de la devolución de renta, ¿ya? Entonces, y esto se genera, en este caso, por, como les digo, un formulario X en un mes específico tuvo un error. Y la fiscalización llegó pasado el año. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, creo que en algún momento les mencioné, que las empresas tienen que guardar la información 5 años hacia atrás, anteriores al vigente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Estamos en octubre del año 2024. La empresa tiene que guardar información 5 años para atrás, pero considerando el año 2023 como primer año. Entonces tenemos el año 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. O sea, desde el 1 de enero del año 2019 la empresa no puede eliminar la información, los documentos, ¿ya? Porque eso es lo que se instruye, son 5 años. Pero por lo general, los contadores toman un año, lo consideran un año de gracia. ¿Qué significa eso? Así como, no guardemos 5, mejor guardemos 6 por si acaso. Entonces, en vez de considerarlo desde el año 1 de enero del año 2019, consideran guardar la información del 1 de enero del año 2018. Entonces, tienen, en este caso, 6 años para atrás, excluyendo el vigente. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo voy a tener la información guardada. Ya recuerden que cuando se me instruye a un proceso de fiscalización o alguna notificación para presentar algún documento, yo tengo que tener la documentación. No puedo decirle al Servicio de Impuesto Interno, no la perdí, o la boté, o no sé, se me mojó, o tuve un incendio y se me quemó. Toda esa documentación que en esa condición se dé y me pasa quizás una desgracia, ¿ya? A ver, lo peor que puede pasar, quizás se incendie, hay un incendio en las dependencias donde está guardada la información. Automáticamente yo tengo que informar al Servicio de Impuestos Internos que tuve un incendio y perdí, en este caso, parte de la documentación tributaria desde, digamos, de todos los periodos vigentes, ¿ya? Pero tengo que informar en este caso al Servicio de Impuestos Internos. Y en la eventualidad que recupere la información, aunque sea parcial, tengo que recuperarla y guardarla en esa condición. ¿Ya? No puedo decir, no, si se me quemó la punta de la caja, no, botemos toda la caja. No, si es en la punta de la caja, no. Entonces tengo que recuperar la información. Lo mismo si la bodega donde tenía mis archivos se mojó. Por ejemplo, pensemos, ya una gotera se inundó, qué sé yo. Tengo que secar hoja por hoja. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. La documentación tributaria hasta 5 años o hasta 6 años hacia atrás se debe siempre, en este caso, respaldar. Continúo. En este caso dice, ad valorem zona franca. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Los valores tributarios en este caso, de las actividades de zona franca, también deben hacer declaración de sus impuestos en el formulario 29. ¿Ya? No por ser zona franca no van a pagar impuestos. Están sujetos a impuestos igual. ¿Ya? Después dice, impuesto único a los trabajadores enterados por ellos mismos. Nosotros hablamos que el impuesto único se declarará también en el formulario 29, misma condición en este caso del PPM. Pero a veces pasa que, ejemplo, yo tengo, no sé, una actividad de manera independiente y mi renta está sujeta a impuesto único. ¿Ya?
Entonces, como no tengo una jefatura, porque estoy como autocontratado, ¿ya? En este caso autocontratado y no tengo y soy un trabajador independiente, también tengo que hacer mi respectiva retención de mi impuesto único. Entonces, en ese caso, yo tengo que hacerlo en este caso en el formulario 50, ¿ya? El formulario 29 para el impuesto único a los trabajadores se categoriza o digamos se declara en el formulario 29 cuando hay un contrato de trabajo bajo, digamos, subordinación, ¿ya? O sea, tengo un trabajo dependiente. Entonces, ese tipo de, en este caso, de impuestos son los que yo declaro en el formulario 50. Entonces, ustedes pueden ver, hay una clara diferencia de los impuestos que están relacionados a una actividad y a la otra. Lo importante es que los impuestos yo los tengo que pagar en este caso, en las fechas que esté, digamos, indicada, en este caso, por el servicio, ¿ya? Porque después, cuando yo realice una actividad, digamos, laboral, o sea, vaya desarrollando mi actividad económica, ya la documentación puede ser requerida quizás por un banco. Y el banco no me va a pedir el formulario 29 del mes de enero. Me va a pedir la carpeta tributaria el año X. ¿Ya? Ejemplo, me puede pedir la carpeta tributaria del año 2023. Y en la carpeta tributaria incluye toda la información del año, donde están las respectivas declaraciones en este caso, de impuestos. Están está la renta, está en este caso modificaciones a la modificaciones que se generen en la estructura financiera de la empresa, ¿ya? Los mismos balances, ¿ya? Toda esa información está en la carpeta tributaria. Entonces, cuando una empresa, en este caso el banco, me solicita una carpeta tributaria, no es llegar y eh, descargar la información, en este caso en la página del servicio, ¿ya? La carpeta tributaria, al ser una información que se va a enviar a un tercero, ya porque es la información de la empresa en sí, se la entrega en este caso ya sea a una institución financiera, a un ente gubernamental o a un banco quizás en específico. El motivo de evaluar toda esa información es para poder quizás autorizar una posibilidad de crédito para la empresa o muchas veces para acreditar renta. Entonces, de esa manera, ¿ya? Yo puedo descargar la información, pero en este caso el Servicio de Impuestos Internos me va a pedir cierta información específica para para que se pueda emitir la carpeta. Entonces, cuando en este caso el contribuyente entra y solicita una carpeta tributaria, primero digamos, me dice o me consulta, ¿para qué yo voy a descargar la carpeta? Me dice, en este caso, solicitud de crédito, acreditar renta, demostrar movimientos del patrimonio de la empresa, ya son como 3 opciones las que da. Entonces yo tengo que escoger la que necesito. Si yo obviamente necesito pedir un crédito, tengo que en este caso ponerme, en este caso, pinchar digamos, el check, digamos, que dice solicitud de crédito, ¿ya? Luego de eso me pide la información o digamos, sí, pues me pide la información de la empresa a quien le voy a enviar. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo le voy a enviar un banco, yo tengo que seleccionar el banco y obviamente por deducción, obviamente me va a pedir un dato específico del banco, que parece que es el número de entidad, de institución financiera, parece que es el que pide. ¿Ya? Entonces, eso esa información o ese dato me lo tiene que entregar en este caso el ejecutivo del banco. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, con esa información yo le ingreso y se me va a emitir la carpeta. Pero al emitir la carpeta, yo tengo que corroborar ciertos datos. En este caso, ¿quién es, en este caso, el ejecutivo? ¿Quién me está pidiendo
la carpeta tributaria. Entonces yo pongo, no sé, ejecutivo, Juan, Pepito, ¿ya? Obviamente con el correo de la institución y digamos, y algún quizás antecedente específico que en este caso el ejecutivo me pueda dar, ¿ya? Y automáticamente, al descargarla, tengo la opción de envío a través de, en este caso, el correo institucional. Entonces, no es que yo descargue la carpeta, en este caso, mi computador y yo la tenga que imprimir y llevársela al ejecutivo. No, al ejecutivo le llega, ¿ya? A través, digamos, del correo corporativo del banco a su email. Entonces, de esa manera, yo descargo mi carpeta tributaria, ¿ya? Y la dejo, en este caso, enviada al ejecutivo que necesito. Si yo, por X motivo, necesito presentar la carpeta tributaria en dos bancos, porque estoy haciendo solicitudes en dos bancos, quizás para, no sé, ver si en cuál me resulta, tengo que hacer el mismo procedimiento que yo les acabo de mencionar, pero tengo que hacerlo dos veces y yo obviamente poner los datos del ejecutivo del otro banco en el segundo procedimiento que yo haga. ¿Ya? Entonces, cuando yo eventualmente después, al tiempo después X, un día quiera consultar otra carpeta tributaria por X motivo, a mí me va a aparecer en el historial las carpetas que he descargado, a quién se las he enviado, en qué fecha lo hice. Se genera una especie de historial dentro de la misma página del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces, la carpeta tributaria conlleva información de periodos o sea, digamos, en este caso, los IVAs, ¿ya? De los últimos, ejemplo, 24 meses. La carpeta tributaria involucra la información de 2 años, ¿ya? Involucra las 3 últimas declaraciones de renta. Involucra información respecto a las boletas de honorario que están informadas, en este caso, en este último periodo, ¿ya? De 12 meses. Informa de las propiedades o bienes que tenga la empresa, las cuentas corrientes que tenga, los créditos que eventualmente tenga ahí por vencidos, digamos. Avalúo fiscal de las mismas propiedades. Y incluso informa el número de propiedades donde obviamente detalla el avalúo fiscal por cada uno de los roles. Y obviamente con el criterio, si estos son quizás bienes inmuebles o son terrenos, quizás eso todo está detallado en ese detalle, digamos, de información. Entonces, la carpeta tributaria involucra digamos, mucha información, ¿ya? Si, eso es cuando yo obviamente voy a pedir, en este caso, un crédito. Si yo necesito pedir la carpeta tributaria, o sea, hacer la solicitud para, en este caso, acreditar renta, ya la información me, que me entrega la carpeta tributaria está dada por los datos del contribuyente en este caso, de cuándo inició actividades, cuál es la actividad económica, el domicilio, si hay sucursales, qué tipo de documentación, de documentos tributarios tiene autorizado, y cualquier quizás observación a su condición tributaria o su estado tributario que tenga. Pero también entrega información sobre las propiedades y los bienes que tenga. O sea, si yo tengo un auto, aunque sea un autito quizás del año de la Cocoa, ¿ya? Es un vehículo, es un bien, y ese bien está informado, ¿ya? Si obviamente yo tengo dos casas, no sé, una en una ciudad y la otra en la playa, obviamente va a salir, ¿ya? Porque involucra todos los bienes que tiene en este caso el contribuyente. Involucra la información de las boletas de honorario que en este caso el contribuyente haya emitido, digamos, en el periodo del último año, ¿ya? Y involucra en este caso las últimas 3 rentas, ¿ya? La información, digamos, la carpeta tributaria para que una persona pueda, en este caso, acreditar renta, quizás para pedir un crédito. Estamos viendo en este caso que es un contribuyente como persona natural, ¿ya? Ahora, situación
Distinta es cuando yo pido la carpeta tributaria, en este caso, para acreditar el tamaño de la empresa, que es ahí donde yo le estaba diciendo de, digamos, la condición del patrimonio, ¿ya? Entonces, al acreditar el tamaño de la empresa, muchas veces esta se solicita por instituciones gubernamentales que están vinculadas a ciertos proyectos. Ejemplo, la empresa quiere postular a Cercotec, quiere postular a través de Cense o quiere postular a través de Corfo para, no sé, solicitar un tipo digamos, de financiamiento de un proyecto en específico. Ya ahí también se tiene que enviar la carpeta tributaria donde se envía la información de la empresa en sí, obviamente cuando inició sus actividades, la categorización, la actividad económica, sucursales, domicilios que tenga, ya el tipo de documentos tributarios que tenga autorizado. En este caso, y se informa las propiedades que tenga o los bienes raíces que tenga la empresa, ¿ya? Eh, bajo la misma condición, el rol, el tipo de propiedad, el avalúo que se tenga, involucra, en este caso, los últimos 12 meses de IVA, ya de las declaraciones de IVA, involucra los últimos 12 meses e involucra las 3 últimas rentas, ya las rentas anuales, ¿ya? Y existe una última opción de solicitar una carpeta tributaria que se llama la carpeta tributaria personalizada o personalizable, ¿ya? Que en este caso se emite o digamos se puede solicitar cuando se necesite presentar quizás a una como institución distinta a las anteriormente mencionadas. Ejemplo, una empresa necesita presentar la carpeta tributaria para presentarla, no sé, la Fundación Luxi, estoy inventando, ya, la Fundación Luxi, estamos postulando un proyecto, pero necesito la carpeta tributaria para poder adjudicar el proyecto X, ya, y por decir van a ser, ¿cuánto? 15 millones de pesos, ya. Entonces, ahí yo, como le dijera, descargo la carpeta tributaria, pero bajo el criterio de personalizable. Entonces, en este caso, yo como contribuyente digo, me están pidiendo estos documentos y yo selecciono los documentos, ¿ya? O los tipos de documentación que va a incluir mi carpeta tributaria. Ahí puedo incluir la escritura, las propiedades que tenga la empresa, puedo entregar información sobre el capital social de la empresa, las sucursales que la misma empresa posea, las modificaciones o porcentajes de asignación de participación de los socios de la empresa, ya si son, ejemplo, 4 socios y tienen diferentes porcentajes, obviamente hay un certificado que uno, digamos, puede solicitar y se entrega esa documentación, o sea, perdón, esa información. Se puede solicitar información también de la condición de las boletas de honorario ya de la empresa en el último periodo. Se puede considerar las declaraciones de IVA, las rentas y observaciones tributarias relacionadas también, ¿ya? Entonces, de esa manera, ya la carpeta tributaria personalizable, ¿ya? En este caso, el contribuyente, digamos, marca lo que obviamente la institución específica me está pidiendo, ¿ya? Entonces, bajo el mismo procedimiento, se va a la entidad pertinente, la carpeta tributaria, para poder hacer la respectiva, en este caso, la respectiva entrega de la documentación y obviamente para poder seguir el proceso. Entonces, cuando hablamos de la carpeta tributaria, es importante que las empresas puedan tener también su condición tributaria al día, ¿ya? Y si hay eventualmente modificaciones por alguna fiscalización, por X motivo, obviamente eso se tiene que tener al día. Entonces, de esa manera se realizan las respectivas rectificaciones y después, obviamente, aquí no va a primar eventualmente que, no sé, que la empresa tuvo un proceso de fiscalización y no tuvo que rectificar, ¿ya? Porque se puede dar una condición de quizás que fue un error involuntario. Entonces, el organismo va a primar de que la condición tributaria de la empresa está al día, independiente si tenga o no tenga rectificaciones ejecutadas, ¿ya? Porque esas rectificaciones en su momento se hicieron y obviamente está
como digamos, en sello verde, digamos, ¿ya? Está ok. Distinta es la situación cuando una empresa quizás tiene ciertas yayas tributarias que yo les digo, y esas generan un poquito de, obviamente generan dificultades porque ninguna entidad obviamente iba a entregar, no sé, una cantidad de dinero ya X a una empresa que eventualmente no tiene una condición tributaria vigente o no la tiene al día. ¿Alguna duda en particular en cuanto a la carpeta tributaria? Que era como lo último que me quedaba eh, como pendiente de lo que es el módulo en este caso el módulo 3. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, Una carpeta tributaria para una persona independiente. ¿Cómo podría constituirse? ¿cómo constituir la carpeta tributaria, dices tú? Sí, independiente e independiente. O sea, por ejemplo, tengo un caso de una persona que no trabaja de forma informal y por ciertos motivos necesita empezar como a regularse de alguna forma u otra, por ejemplo, con lo que es FONASA y con lo que es su ingreso, para optar, por ejemplo, a arriendo y ese tipo de cosas. Es que de partida, si yo tengo una actividad informal, significa que yo no tengo inicio de actividades. Y ahí tengo que primero partir por eso. Ya, O sea, a ver, una cosa es el hacer un inicio de actividad y otra cosa es que yo tenga, como persona natural, tenga salud. Si ya, yo puedo hacer una actividad informal, ya, estoy vendo, no sé, ropa en la feria, es una actividad informal, pero yo me puedo autoimponer, yo puedo pagar mis propias imposiciones, pagar mi AFP, pagar mi salud todos los meses. Y eso no tiene nada que ver con el ámbito tributario y el que yo inicie y realice el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Lo que más malo que me puede pasar es que quizás un día ande fiscalización de Servicio de Impuestos Internos y me pida, no sé, el permiso para poder vender en la calle. Y ahí me van a pasar un ya. parte. O sea, Sí, sí. pero es una condición tributaria, no tiene nada que ver con que si yo tengo o no tengo salud. ¿Ya? Entonces, de esa No, no, manera, pero no, no referente, por ejemplo, a salud FONASA, sino que, por ejemplo, por ejemplo, cómo, en ese caso, cómo se ve esa persona ante un banco o ante, por ejemplo, no sé, pues, en algunos casos de arriendo a personas individuales les piden sus carpetas tributarias personales. Me imagino que eso serán, sí, en este sí, caso específico, la boleta de honorario. es que sí, porque, ejemplo, si me piden una carpeta tributaria a mí como persona natural, eh, yo la puedo poner. O sea, yo sí, a ver, si yo tengo inicio de actividades. Ejemplo, tomemos el caso de yo siendo relatora, ¿ya? Yo, ¿Ya? si, no sé, quiero acreditar renta, ya yo como persona natural, descargo mi carpeta tributaria y la presento al banco. Y yo por tener actividad ya varios años, tengo varias rentas. Entonces, obviamente, estoy ya con la información, digamos, ya tengo un historial tributario para atrás. ¿Ya? Ya. Situación distinta es cuando yo, ejemplo, estoy recién empezando este mes a hacer capacitación. Si bien sí tengo una actividad vigente, ya tengo un inicio de actividad, en este caso en segunda categoría, pero no puedo sacar carpeta tributaria porque no tengo ningún, ¿cómo le dijera? Ningún cierre tributario hacia atrás, po. Ya. Entonces implica que yo tengo que hacer mi respectiva actividad comercial todos los meses, ¿ya? Obviamente hacer mis respectivas declaraciones de impuestos correspondientes, ¿ya? Y al terminar el año hago mi renta y automáticamente tengo una información tributaria correspondiente a un año comercial, ¿ya? Ya. Le voy Entonces ya siguiendo. con un año ya puedo
hacer la, digamos, la respectiva descarga, digamos, de mi carpeta tributaria. Pero eso no significa que me van a aprobar un crédito en un banco, porque el banco me va a pedir que yo esté bancarizada. Sí, Y si sí. yo no tengo ningún historial bancario, o digamos, óptimo, o eventualmente nunca he tenido ningún tipo de cuenta en el banco, es porque no estoy bancarizada. O lo mismo, yo pedí hace muchos años atrás un crédito y después nunca más pedí y estoy al día, no tengo DICOM, no tengo nada. El banco me dice, perfecto, tiene una buena condición financiera, pero no está bancarizada. Y para que una persona esté bancarizada, los bancos piden que uno tenga servicios contratados con ellos y tener un historial de comportamiento de pago. Entonces, eso me va a permitir cumplir con el requerimiento de estar bancarizada. Ya. Entonces, involucra, por eso te digo, involucra muchas más cosas. No, lamentablemente, hay personas que de repente pueden tener 3, 4, 5 años actividad laboral, tributaria, todo el día, pero si no tienen, nunca han tenido en esos 5 años alguna especie de trato con algún banco respecto a pedir un crédito, ya, y tener un historial de pago, lamentablemente se tiene que bancarizar primero. Y obviamente ahí los bancos entregan esas condiciones. ¿Qué condición tengo que cumplir para estar bancarizada? A veces piden, no sé, por lo menos un año de comportamientos de pago. Sí, Y es el banco el que me va a decir, necesito, para que usted esté bancarizado, usted tiene que cumplir estas condiciones. Y si yo voy quizás a otro banco, el otro banco va a ser un poco distinto. Quizás me va a pedir, no me va a pedir un año, me va a pedir un año y medio. claro, y renta y tal, algo así. Exactamente. Entonces es complejo cuando una persona, a veces se piensa que porque yo no tengo deuda y no le debo a nadie, el banco me va a dar al tiro. No, lamentablemente es todo lo contrario. El banco necesita que yo esté ahí presente, que esté endeudada y que demuestre de una otra manera que siempre me porté bien con ellos para Profe, que, algunas veces es cuando uno tiene tarjetas de crédito antes de poder recién tener un crédito con un banco, porque a nosotros nos pasó, bueno, con mi pareja, que antes de sí, que él se pudiera bancarizar tuvo que obtener una tarjeta de crédito con un comportamiento de pago para después que recién le dieran créditos por el banco. sí, Y no, todos los bueno, bancos sí, tenían diferentes como de condiciones. sí, sí, no, sí, los bancos siempre entregan diferentes condiciones. Sí, y están usando, sí, lo que dice Carolina tiene mucha razón. Están utilizando mucho las tarjetas de crédito de las personas como una forma, digamos, de evaluar si realmente vale la pena darle un crédito a esa persona, digamos. Son formas de, digamos, de cómo los bancos evalúan. Sí, de hecho, los bancos, bueno, en algunos casos te suman los cupos totales de todo lo que tú tienes en crédito en el sistema y también ves tu nivel de endeudamiento con eso. O sea, sí, es que la misma carpeta, por eso le digo, aparecen primero los bienes que yo tengo. Ve si yo tengo casa o no tengo casa. Entonces, si me dicen, ¿no tiene casa? No, no tengo casa. Ah, entonces arrienda. Sí, arriendo. ¿Y cuánto paga de arriendo? Muéstrame el contrato de arriendo y ahí es donde uno de una u otra manera tiene que entregar la información, porque el banco se encarga de como evaluarlo a uno y decirle el banco, ¿sabe qué? Usted califica para un crédito, pero por tanta plata nomás. O Sí, usted no califica. de hecho, profesora, preguntan hasta si uno tiene un auto y qué año y qué marca del auto y todo eso lo anotan antes del crédito. Exactamente, porque al final, si yo tengo, ejemplo, un auto y no sé, no tengo los permisos, en este caso no tengo ¿cómo le dijera? El permiso de circulación al día, el banco lo sabe todo. Va a consultar la patente si tiene el permiso de circulación vigente. Y si no lo tiene vigente, es porque el auto está malo. Sí, de hecho, Estar consultan al todo, todo, día, todo. estar al día con el CAE también influirá. Para en este caso un profesional, miren, hasta En este donde yo caso, sabía, sí influye. no influye, porque mi ¿No? marido tenía esta deuda con el CAE y ¿Ya? no influyó en nada, porque son deudas totalmente distintas. Ah, ya.
Bueno, y ahora ya no está el CAEN, va a ver cómo es el FUA, ¿no? ¿Cuánto es? No es el FUA, ¿cuánto es? Ahora, ahora le cambiaron nombre. Así que, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud, chicos? Plantéelas nomás. Obviamente es Entonces, importante yo porque tengo una inquietud, pero con respecto a las clases pasadas, lo que pasa es que a mi celular se le borraron los ejercicios que usted había mandado al WhatsApp. ¿Habrá alguna posibilidad que los vuelva a mandar? ¿cuál ejercicio? Los ejercicios que mandó en Excel. ¿Se acuerda que Del, mandó unos al WhatsApp? cuando Es que determinamos se borró. impuestos, Sí, se me borró todo, 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 todo de WhatsApp, entonces no tengo nada. ya no, yo no tengo problema en enviarlo. Espérame. ¿Alguna otra consulta mientras tanto? Mientras yo veo cuál es el WhatsApp aquí, porque estoy perdida. Estoy perdida. A ver, voy a hacerlo de acá al teléfono mejor. Como que me es más práctico. ¿Alguna otra consulta, chicos? Acá. Yo, profe, tengo una consulta. Es respecto a cuando uno hace una compra en el exterior y pasa por el tema de la nacionalización del producto. ¿Ya? ¿Hay algo que tenga relación ahí con igual con el formulario F-29? ¿Se puede incluir esa compra? Eh, mm, Primero, ¿lo estás comprando bajo una razón social o bajo persona natural? ¿Razón social? Ya, si compras en este caso una razón social es una persona jurídica. Y al ¿Mm? comprar bajo una persona jurídica, primero tienes que comprar con factura, porque te va a parecer en este caso que tú estás haciendo una compra y es la única forma de que ingreses en este caso la importación y obviamente el IVA que tú pagues o la exención de impuestos que esté vinculada a esa compra puede tener un beneficio tributario. Y todo eso sí va a estar informado después y debe ser incorporado en la contabilidad de la empresa y estar informado en la renta. Pero eso uno debe hacer esa gestión de incorporar la compra de ese producto o igual queda todo sistematizado. En este caso, una parte de la información que queda sistematizada, pero como toda documentación, en este caso el contador debe ingresar la información y obviamente generar como le dijera, adjuntar los documentos, digamos, vinculantes a esa adquisición de producto. Los contadores tienen que hacerlo. Y otra consulta, y respecto al impuesto, ¿solamente se toma en consideración el impuesto de la nacionalización del producto o el impuesto total, el valor incluye todo, por ejemplo, seguro, flete? Es que cuando tú pagas un impuesto, tú lo vas a pagar sobre, en este caso, la adquisición del producto, no sobre el flete. El flete es como... Lo mismo pasa cuando, ejemplo, yo estoy comprando, no sé, en Chile, no sé, Mercado Libre, y tengo que quizás pagar el flete aparte. Acá es lo mismo. Una cosa es el documento factura que me entrega el detalle del producto que estoy comprando, y otra cosa es obviamente el flete. Ahora, si dentro del envío, del embarque propiamente tal, está involucrado en una, digamos, quizás en una exención tributaria, no te va a aparecer, porque quizás a lo mejor te están cobrando algo y viene quizás viene con un costo, digamos, exento, digamos, en este caso del transporte. Y vas a tener que pagar solamente IVA por la administración aduanera acá en Chile, pero no te va a generar un impuesto por la salida del container en el país de origen. Y eso ya está muy relacionado con ¿cómo te dijera? Con la condición de compra, propiamente tal.
¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Todo claro por el momento, profe. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. De hecho, ahora se quedaron calladitos, no me dijeron nada. Como que todos se quedaron calladitos. Ya, hagamos una cosa. Mire, son las 9, ¿ya? Hagamos el break de descanso ahora para después, en el segundo bloque, vamos a comenzar el módulo 4, que habla sobre los software, en este caso empresariales, ¿ya? Volvemos a las 21:15 y yo voy a buscar en este ratito el archivo a través del WhatsApp acá del computador porque estoy perdida. Voy a reenviar los dos últimos ejercicios, que es el de determinación de impuestos e interpretación, en este caso, del formulario 29. Ya, profe, Para, muchas gracias. ya, lo hago ahora. Vale, Así que gracias. volvemos a las 21:15, chicos. ¿Ya? Gracias, profe. Bueno, Ya, gracias. ¿estamos de vuelta? Sí, profesora. Ya. Envié los archivos al grupo para que los revisen. Si alguien más los necesitaba, están reenviados. Ya, vamos a iniciar entonces el segundo bloque. Vamos a comenzar en este caso el módulo 4, ¿ya? Así que hasta el módulo 3 tienen que tener sus actividades y evaluaciones ya desarrolladas. El módulo 4 habla de la tecnología en la contabilidad. Cuando hablamos de la tecnología en la contabilidad, nos estamos refiriendo a los recursos y los programas que nos ayudan y apoyan el hecho de poder registrar la información de manera adecuada y poder desarrollar, digamos, un plan de trabajo y de registro con condiciones específicas que sea efectivo para la empresa. De allí que eh, implica que la estructura de información que yo debo de tener debe estar, eh, debe ser, digamos, acorde a los requerimientos que tenga la empresa. Y lo primero que yo tengo que estructurar antes de entrar a trabajar bajo un sistema informático es desarrollar el plan de cuentas, ¿ya? O que el plan de cuentas de la empresa sea el adecuado. Entonces, voy a proyectarles, que creo que lo tengo aquí, un, creo, ¿dónde está? Mm, mm. Tenía un documento que era, ¿dónde está? A ver si, acá, aquí tengo el plan de cuenta. Les voy a proyectar el plan de cuenta. Ten, 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 ten. Mm, Aquí tengo el plan de cuenta, ¿ya? Este documento es un plan de cuenta bastante genérico, ¿ya? Pero es bastante completo. ¿Cuál es el sentido del plan, del catálogo del plan de cuenta? Permite que yo pueda clasificar la información de acuerdo al origen de cuenta vinculante. Me explico. A ver, aquí parece que vienen más personas. Ahí. Déjenme ver. Ahí vienen entrando. Me explico con las estructuras de las cuentas. Toda, toda estructura de cuenta
contable o de la información contable conlleva de que yo tengo que clasificar la información en activo, pasivo y patrimonio. Pero ustedes ya saben que los activos se clasifican en tres categorías: circulantes, fijos y diferidos. Los pasivos tienen el mismo contexto: circulantes, ya, corrientes y diferidos. Y el patrimonio propiamente tal. Esa misma estructura es la que yo tengo detallado en este plan de cuentas acá. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una línea que dice activo. ¿Ya? Ahí tengo la línea que se llama, es activo. Y toda esta serie, digamos, de cuentas, ya todas dicen 1. ¿Ya? Si yo sigo avanzando, aquí está el pasivo con el 2. ¿Ya? Y aquí está una serie de cuentas. Y aquí está el patrimonio con el 3. ¿Ya? Entonces ahí tengo mis cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Pero también yo tengo que clasificar las cuentas de ingreso, las cuentas de costo y las cuentas de gasto. Este orden que está dado acá, en este documento, que después si gusta se los puedo enviar, ¿ya? Conlleva las tres cuentas generales: activo, pasivo y patrimonio, y las cuentas de producción, ingresos, costos y gastos. Ahora, ¿cómo se estructura cada una? Obviamente todo esto tiene que estar vinculado a un código que me va a permitir, digamos, segmentar el tipo de cuenta. Entonces tengo como cuenta 1.1 cuentas de activo circulante. Y dentro de las cuentas de activo circulante tengo activos disponibles. Y dentro de los activos disponibles tengo la cuenta caja. Y dentro de la misma cuenta caja tengo la cuenta caja general y caja chica. O sea, como ustedes pueden ver, aquí hay una serie de 6 cuentas que se generan del activo y se subclasifican en 5 más. Y aquí lo único que estoy sacando, digamos, a acotación es la cuenta caja. Pero la estoy ubicando en su respectiva segmentación de cuentas. Entonces, por eso que dentro del activo se genera la cuenta 1.1, después la 1.1.1, en la caja es 1.1.1.1, o sea, 4 veces 1, y se subdivide en la 1.1.1.1.001. Y luego, bajo el mismo contexto, pero con 002. ¿Ya? Y ahí tengo solamente una cuenta que nosotros habíamos hablado como caja, ¿ya? Individualizada en 6 segmentos. Entonces, cuando una empresa necesita ingresar, digamos, no sé, un ingreso a caja general, ¿ya? Obviamente toma el código de arriba para ingresar la información. Pero cuando estemos asignando palatas quizás a caja chica, obviamente va a tener la segunda cuenta. Luego tengo la cuenta bancos, que contempla o está dentro de los activos disponibles. De allí que en la cuenta de caja, que eran 4 veces 1, en la cuenta de banco son 3 veces 1, pero después dice .2. Y aquí se subdivide, ¿ya? En este caso la cuenta banco en cuenta corriente, empresa 1 y empresa 2. ¿Ya? Banco 1, banco 2. Si una empresa, de ejemplo, tiene 4 bancos, obviamente aquí son 4 cuentas. Empresa por cuenta corriente, banco tanto, con número de cuenta, y así sucesivamente. ¿Ya? Y aquí ya tengo especificada la cuenta banco. Luego voy a mis activos exigibles, que contempla la clasificación del activo circulante. ¿Ya? Entonces, del activo circulante se me genera activos disponibles, que son esos, y se me activa los activos circulantes. Ahí.
¿Cuáles son mis activos circulantes? Tengo cuentas por cobrar, cuentas por cobrar cliente, cuentas por cobrar empleado, cuentas por cobrar otros y anticipo a justificar. Y estos son todos activos, en este caso, activos exigibles, pero de cuentas por pagar. O sea, perdón, por cobrar. ¿Ya? Luego vienen los activos realizables. Y vienen las cuentas de inventario y existencias, donde tengo inventario, en el inventario de materiales, subdivido a inventario de accesorios, inventario de papelería y útiles de oficina, inventario de materiales y limpieza. Pero también tengo el inventario de mercadería, donde si tengo, ejemplo, granos, ya pensemos que sea, no sé, una agrícola, ya, si tengo granos, si tengo semillas, obviamente está en una cuenta específica, ya, pero si yo tengo quizás fertilizante, obviamente tengo que escribir otra cuenta vinculada en este caso al inventario, en este caso de mercadería, ¿ya? Entonces aquí tengo una cuenta, la cuenta de activos realizables. Y después tengo la cuenta de activos circulantes, donde tengo impuestos, perdón, impuesto anticipado y retenido, IVA, crédito, en este caso fiscal, bueno, ahí dice tribunal, ya es crédito fiscal, y dice anticipo de impuestos a la renta. Y anticipo, en este caso, de retención, ya, de fuentes. Y después de eso, tengo recién los activos fijos. Entonces, como pueden ver, un plan de cuentas, miren, voy a checar un poco, conlleva solamente respecto a la activación de activos circulantes, toda esa envergadura de cuentas, todas las que están seleccionadas. Porque acá abajito empieza recién el activo fijo. ¿Ya? Y lo mismo del principio del activo fijo para las cuentas relacionadas. Ejemplo. Dentro de los activos fijos, tengo los activos tangibles, que conlleva activos depreciables, y está la subdivisión. Tengo los activos no depreciables, ya, que en este caso viene siendo terreno, es el único activo no depreciable. Tengo cuentas de depreciación, después tengo activos intangibles, y después tengo software. ¿Ya? Y esto es mi abanico, en este caso, de activos, en este caso, fijos, ¿ya? Los que están seleccionados. Y después, recién de eso, vienen mis pasivos diferidos u otros, o sea, perdón, activos diferidos u otros activos, ¿ya? Que están seleccionados ahí. Y el mismo principio se aplica luego para el pasivo, donde se subclasifica la información, ¿ya? En pasivos a corto plazo. Y dentro de los activos a corto plazo, tengo proveedores, cuentas por pagar, tengo cuentas de proveedores, tengo servicios por pagar, tengo cuentas por pagar en asesorías, luego tengo nóminas por pagar, ya que viene aquí todo lo que es el tema remuneracional de los trabajadores. Después tengo obligaciones por pagar, fiscales, tributarias. Y después viene mi pasivo, en este caso a largo plazo, acá abajo. ¿Ya? Con su respectiva segmentación de acuerdo a los diferentes impuestos. Luego lo mismo, viene el patrimonio, aquí empieza con el número 3 el patrimonio y la estructura propiamente tal respecto al patrimonio de la empresa, respecto a las reservas de la empresa, a las cuentas de resultados de la empresa que haya generado en el periodo. Luego vienen las cuentas de ingreso, cuentas de costo y cuentas, en este caso, de gastos. Entonces, le doy una denominación numérica a las 6 grandes cuentas, desde el número 1 al número 6, pero voy subdividiendo cuenta por cuenta en una categorización. Esta estructura es un claro ejemplo de la envergadura de información que muchas veces posee una empresa. Y es la que me va a permitir
registrar la información que después va a ser digamos, que se va a utilizar para un respectivo informe financiero. Cuando yo haga un balance, ¿ya? Esta es la información que yo voy a tener, pero también me tengo que guiar por esta secuencia de códigos que se le asigne a cada cuenta, ¿ya? Entonces, de esa manera, primero yo organizo una estructura contable para que sea incorporado, en este caso, a un programa contable propiamente tal. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora. ¿No? Ya. Entonces, cuando yo hablo de un programa contable, hablar de programas contables es lo mismo que hablar de software. Y el software es un programa que me permite poder registrar información siguiendo un conjunto de reglas o de procedimientos que permiten a un ordenador, en este caso un computador, poder realizar ciertas actividades específicas. De allí que el software, independiente del que sea, estoy analizando el concepto, el software debe incluir o debe estar, digamos, preparado para utilizar ciertos procedimientos, datos, registrar documentos, seguir ciertas instrucciones que me permitan tener la información bastante, digamos, bastante sólida y que sea bastante clara. Los software en general son caracterizados, su principal característica está dada porque son amigables, son seguros, cumplen el propósito funcional de registrar la información, son en la modalidad de estructura para poder acceder a la información es bastante efectiva y eficiente, y muchas veces puede ser, digamos, puede ser consultada por cualquier persona, digamos, que tenga un poquito la atribución que yo les digo, ¿ya? Que tenga la autorización de entrada a este programa. De allí que los software me permiten poder ingresar una serie de usuarios para que puedan acceder a la información. Entonces, podemos dar ciertas atribuciones para que ciertos funcionarios accedan a ciertos programas o a cierto tipo de información y otros funcionarios accedan a otro tipo de información. Una empresa nunca le puede dar la atribución general a todos los partícipes de la empresa, ¿ya? Tiene que ser bastante un poco selectivo y tiene que ser cargos que tengan vinculación directa con la actividad productiva. Pero también tiene que ser vinculante. ¿Qué significa? Un jefe de producción puede ver información respecto al inventario, a las existencias que tenga, ¿ya? A los requerimientos de producción, pero no puede ver y no le compete que revise información de la remuneración de los trabajadores, ¿ya? Lo mismo, un encargado de, no sé, marketing de la empresa debe requerir información respecto a consultas, encuestas, estudios de mercado, no sé, aspectos generales o antecedentes proyectivos y de niveles de satisfacción del cliente para poder quizás elaborar un plan publicitario y de marketing y difusión para una empresa, pero no tiene por qué quizás tener las atribuciones para revisar el estado tributario de la empresa, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo a los usuarios les doy ciertas atribuciones vinculantes a la responsabilidad del cargo que uno dice. Sí, hay otros usuarios que muchas veces pueden tener acceso a más de un tipo de información, pero ya son los cargos directivos, los gerentes o los directores de área o de departamento, ¿ya? Que
ven que están dentro de una estructura organizacional jerárquica directa, ¿ya? Pero quienes sean operarios, mandos medios hacia abajo, la información siempre es recomendable que sea bastante específica. Entonces, de esa manera, el software me permite poder darle atribuciones a los usuarios respecto a su funcionalidad y poder, y que ellos puedan acceder a esta información de acuerdo al alcance de información que tengan. De allí que los encargados de bodega, ejemplo, pueden tener atribuciones de ingresar compras y recepciones de mercadería, ¿ya? Los encargados de venta van a poder, no sé, emitir facturas, ¿ya? Para poder generar la información después al departamento de despacho, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces podemos generar y gestionar los recursos bajo el mismo sistema que genere una optimización del tiempo y que la actividad sea bastante funcional. De allí que existen dentro de los software y dentro del ámbito de la administración, los software están clasificados por software de sistema, ¿ya? En general los software de sistema tienen digamos, la característica de crear programas, ya bajo un sistema específico, el cual es en este caso administrado para ser utilizado en una empresa en alguna actividad productiva, ¿ya? Pero también tenemos los software de programación, que son los programas que me permiten hacer crear programas propiamente tal. Pero tengo software de aplicaciones que son ejemplos las que muchas veces descargamos a través del mismo teléfono. Descargamos app y utilizamos el acceso directo bajo una app a alguna página de algún sitio específico. Entonces, los software están contemplados bajo esas tres áreas. Cada día los software deben ir lidiando con situaciones bastante complejas que conllevan los desafíos informáticos de hoy en día. Que esto nos lleva mucho a analizar el aspecto de la confiabilidad del software. Y lo digo directamente por el concepto de los ataques cibernéticos que hoy en día nos vemos expuestos. Si analizamos el concepto propiamente tal, todos estamos expuestos a un ataque cibernético, ¿ya? Muchos bancos han tenido problemáticas con ello. El retail, empresas de seguro, hasta el servicio de impuestos internos. Una vez tuvo el servicio de impuestos internos bastante vulnerable en ese sentido y también se vio expuesto a estos ataques cibernéticos. Entonces, ¿cómo se trabaja o cuáles son los desafíos que tienen los informáticos hoy en día en poder quizás controlar y poder automatizar estos procesos? Es bastante complejo. Cada día las grandes empresas tienen departamentos que están preparados para poder asumir desafíos que les conlleve el tener barreras de obstrucción y de vulneración de datos, ¿ya? Y porque es complejo, muchas veces todos de una u otra manera almacenamos o entregamos, digamos, en plataformas de las empresas datos personales. Del momento que un software es vulnerado o se ve expuesto a un ataque informático, los datos personales de las empresas, de las personas, se ve vulnerado, se ve violado. Y la normativa chilena detalla y explica y obliga a que las empresas deben resguardar los datos personales o la privacidad de la información, como se dice, de sus usuarios. De lo contrario, la empresa se ve expuesta a multas millonarias producto de lo mismo. Entonces, por un lado, las empresas deben cumplir la obligación normativa chilena que implica
el resguardar, el resguardar y garantizar la privacidad de los datos, pero por otro lado también se ve expuesto a estos ataques cibernéticos que muchas veces el mundo de hoy en día ha ido, mm, digamos, poniendo en tela de juicio, porque han habido muchas empresas, como le decías, que han estado en este contexto. Pero también existen otros desafíos que está dado muchas veces también por la automatización de los procesos. ¿Qué es la automatización? Conlleva en generar programas que de una u otra manera trabajen y funcionen como por sí solos con una previa programación específica. Y también es parte fundamental de los desafíos que el mismo, el mismo entorno comercial, digamos, el entorno global productivo va exigiendo. Una empresa necesita invertir en tecnología porque necesita que generar quizás, no sé, optimización del tiempo. Necesita quizás entregar un servicio quizás más efectivo a sus clientes. Necesita quizás reducir mano de obra, o sea, perdón, los costos de la mano de obra. Quizás necesita quizás tener mayor alcance respecto a la distribución de recursos, de los productos que posea, etcétera. Existe un sinfín de razones y que son válidas por las empresas donde ellos pueden automatizar, pero también por otro lado está dado por la adquisición de esos programas que que tiene que estar a la altura de lo que realmente necesita la empresa. Entonces, tanto en su fase productiva, ya tenemos software o programas que nos llevan a poder generar esa optimización, pero también tenemos esos software de sistema que nos permiten organizar y administrar la información propiamente tal de la empresa. Entonces, ¿cuál es el factor en común que ambos me llevan quizá un poquito a comparar ambas líneas? En general, es un costo quizás bastante alto que las empresas van a incurrir, pero también a la larga viene siendo una reducción sostenida en el tiempo, que le va a permitir quizás ahorros en porcentajes específicos o millones de pesos, ejemplo, a través de los años. Va a permitir quizás entregar un servicio más efectivo a las empresas, o perdón, a los clientes. Va a permitir que exista un profesionalismo muchas veces del servicio o del producto que entrega. Reducir las capacidades de respuesta a requerimientos. Puede reducir quizás la capacidad, digamos, de reacción respecto a productos o lanzamientos de campañas publicitarias que se puedan generar, etcétera. ¿Ya? Entonces, hoy en día muchas empresas se ven expuestas a estas situaciones que si yo lo llevo a números, y ustedes me pueden decir, pero ¿por qué si estamos en curso de contabilidad financiera? ¿Por qué estamos hablando quizás de la parte más gestión? Porque tarde o temprano, si yo hago raya para la suma, todo se ve o se debe ver reflejado en una reducción ostensible de los costos productivos generales que tenga una empresa versus los aumentos de utilidades que la misma empresa pudiese generar. Entonces, por una parte, estamos quizás haciendo un programa, digamos, una gestión bastante ejecutiva y trabajos de gestión bastante más efectivos, pero a la larga también esto tiene que reflejarse en números. Toda empresa se instala considerando de digamos, el objetivo de la administración en general y de la gestión propiamente tal está dada en
desarrollar una actividad productiva que cumpla con el principio de la eficiencia y la efectividad de las actividades, y donde el costo sea el menor costo posible, ¿ya? Entonces, por una parte tenemos que utilizar recursos, por otra parte tenemos que cumplir objetivos, pero la idea es que sea al menor costo posible. Entonces, de esa manera yo voy generando actividades productivas efectivas, ¿ya? Y eso, obviamente, a través del tiempo, con la proyección quizás de años, podemos generar estándares o índices de indicadores de gestión, ¿ya? Efectivos, con indicadores, digamos, que generen un criterio positivo, pero también del punto de vista financiero podemos estar analizando los análisis, realizando análisis estadístico o utilizando ratios financieros que me permitan contextualizar una reducción general de los costos, ¿ya? Entonces, para allá se va con esto, ¿ya? No tienen, la contabilidad financiera debe ser proyectiva en el tiempo. No basta con que yo la contabilidad solamente la tenga al día presente o me proyecte a este año, que eventualmente, ejemplo, estamos en octubre, que me proyecta hasta diciembre. No, la contabilidad financiera debe ser algo permanente, pero a la vez con una visión futura ya de optimización de recursos. Entonces, gestionar esa cantidad de información ya conlleva de que las empresas deben tener software que sean integrales. ¿Ya? Y aquí no basta con quizás comprar un software que sea barato o que sea el que quizás desechó la empresa, una empresa X. ¿Ya? A veces se piensa que porque yo necesito un programa contable, un ERP, para una empresa, cualquiera me sirve. Los softwares se crean bajo cierta estructura programática, y se ha llegado a, a crearlos de manera tan específica que existen software para colegios que tienen su estructura o su plan de cuentas, digamos, bastante, digamos, digamos, incorporado para la información que requiere quizás informar un colegio. Se crean software para empresas constructoras. Se crean software para empresas de servicio, para empresas productivas, empresas del ámbito industrial, de la construcción, empresas agrícolas, empresas frutícolas. Hasta están los software que usan exclusivamente los restaurantes. Los restaurantes, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Todos sabemos, el restaurante vende comida y tiene que llevar un sistema de registro que le permita identificar las mesas con los consumos de las mesas y que sea lo más efectivo posible. ¿Ya? ¿Y cuál es la modalidad que últimamente se está utilizando mucho? Es uno va al restaurante y el mesero, si bien a veces va con la carta o muchas veces va solamente con el código QR, ¿qué es lo que hace uno? Escanea el código QR o si no, ya por último ve la carta, si es que está impresa la carta, ¿ya? Pero cuando yo pido, el mesero ya no anda con el papelito y el lapicito, anda con el teléfono, digitando, obviamente, si lo que le estoy pidiendo está disponible, ¿ya? Obviamente haciendo el pedido y generando el tiro, el reporte, en este caso a cocina, no sé, a barman, no sé, al ámbito, a la parte, digamos, no sé, de los postres, los bebestibles, no sé, ¿ya? Y todo está siendo así, de manera inmediata, in situ. Todo está funcionando, digamos, en el momento. Ese es el propósito que tiene que tener los software en general, de que sean efectivos, pero también que sean creados para la empresa según la actividad productiva que tenga. Entonces,
no existe nada de malo que eventualmente yo quizás compre teniendo quizás una, no sé, una, no sé, teniendo una actividad agrícola, por decir, yo compre un software que sea de un, digamos, de un supermercado, ya que esté quizás diseñado para un supermercado. No existe nada de malo, pero sí va a haber que hacer como una redistribución de la estructura, obviamente, del programa, porque el plan de cuenta que viene para un supermercado es distinto para una empresa agrícola, ¿ya? Las actividades son distintas, el orden, digamos, de priorización va a ser distinto, eh, los tipos de costos muchas veces no son iguales para todas las empresas, entonces hay que generar una especie de reestructura. Y a veces reestructurar un plan contable de repente también puede verse un poco complejo. Entonces, ¿qué es lo efectivo? Que si yo tengo una actividad productiva, la idea es que yo compre un programa que sea indicado para mi giro comercial, digamos. ¿Ya? Si tengo supermercado, que sea indicado para supermercado. Si yo tengo, no sé, un restaurante, que sea el indicado para ese tipo de actividad. Si yo tengo, no sé, tengo no sé, un centro médico de atención de salud, que sea indicado para eso. ¿Ya? Hasta las veterinarias tienen sus propios programas, en este caso su software, ¿ya? Que involucran atención de veterinaria, no sé, de animales domésticos, por decir, pero de ganado, no sé, pues de ganado agrícola, por decir, donde están, no sé, las cabras, los vacunos y todo ese tipo en este caso, de animales, ¿ya? Pero la idea es que sea objetivo, ¿ya? No vale mucho quizás de que yo adquiera programas que muchas veces van a requerir una readecuación o una redistribución de su estructura propiamente tal, ¿ya? Ahora, los costos son bastante altos, hay nada que decir, pero a la larga piensan que estamos invirtiendo, ¿ya? O la empresa tiene que invertir porque a la larga no necesita reducir su carga, digamos, su carga de producción. Necesita reducir el nivel de costos vinculados a esta producción. Entonces, un poco a cuando se haga raya para la suma, que valga la pena de una u otra manera, como se dice, que valga la pena quizás la inversión, el tiempo, las adaptaciones que se tengan que hacer en la empresa, y por qué no decirlo, hasta la reducción de mano de obra, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, yo no. ¿No? Yo tampoco, profe. Ya, Camila. Miren, nosotros vamos a dejar la clase de hoy hasta acá, ¿ya? Y la siguiente clase, en este caso, ¿cuándo corresponde? El martes, ¿ya? El martes vamos a continuar con este tema del software, ¿ya? Y vamos a analizar los tipos de software que tienen las empresas, ¿ya? Y ahí ya nos vamos a ir de manera directa. Y vamos a citar, obviamente, algunos, como, no sé, Softlang, Nuvo, de Fontana y ese tipo de cosas, ¿ya? Porque hay ciertas caracterizaciones que nos llevan un poquito a generar, digamos, a evaluar en la instancia de querer, digamos, adquirir un programa de estos. ¿Ya? Nos vamos a ir como los más grandes, digamos, para generar ese análisis comparativo. ¿Ya? Eso lo estaríamos haciendo en este caso para el día martes. ¿Ya? Mauricio, levantó la manito. Profe, ¿algún software, alguno simple, aplicación que usted recomiende que sea medianamente barato o gratis, ya sea para finanzas personales o para pymes? Lo barato sale caro. Primero, lo barato sale caro. ¿Y por qué sale por qué sale caro? Porque no, mira, si tú puedes utilizar un software gratis, por decir, pero el servicio de impuestos internos igual te va a obligar a que tienes que utilizar uno válido.
Entonces, para responder esa Aunque pregunta, esté para finanzas personales y no como para una empresa, como pregunta perdón, el compañero, aunque sea finanzas perdón, personales. es que para las finanzas personales existen muchos que, a ver, lo que pasa es que si yo adquiero un software gratis, yo voy a ingresar información quizás personal. Pensemos una cuenta corriente, un root, una clave, ¿ya? Porque es gratis, quizás voy a poder ingresar mucha información. Pero el dominio de eso lo va a tener quien creó el programa. Entonces, de una u otra manera, voy a estar yo misma vulnerando mis propios datos. Entonces, no es recomendable muchas veces tener algo gratis. En Mejor ese Excel caso nomás. se recomienda más planillas de Excel que están En ese diseñadas caso, para sí. eso. En ese caso, es preferible una planilla de Excel que me genere, digamos, la autoadministración propia de mis finanzas, sí que es algo personal. Pero si estamos hablando de una actividad productiva, en este caso autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, ya sea como persona natural o persona jurídica, el servicio me va a obligar y yo tengo que utilizar un software. Sí o sí. ¿Existe un listado de los software que están autorizados por el Servicio de Impuesto Interno? Exactamente. Eso es materia de la próxima clase. Porque Sí, si me pongo a eh, responder, está en el curso, ahí está todo lo... sí, bueno, en el módulo 4 hay algunos programas, ¿ya? Generales donde explica ciertas características. Ya, pero vamos a ir nosotros igual un poquito más allá. ¿Ya? Pero de eso se trata en este caso la clase del martes, ¿ya? Así que es bueno que puedan leer el contenido, son 4 hojas en este caso de un PDF, que puedan leerlo, pero vamos a ir un poquito más allá porque quiero analizar el contexto de por qué el servicio nos obliga a tener un programa, un software, digamos, de administración de la información, ¿ya? Así que en ese contexto nos vamos a enfocar en este caso en la próxima clase, en este caso para el día martes de la próxima semana, ¿ya? Recuerden poner sus nombres en el chat para que queden presentes, ¿ya? Profe, yo en el primer bloque no lo puse. Mm, ya. ¿Pero en el segundo bloque lo tienes puesto? Sí, en el segundo bloque sí lo puse. Ya. Ya, yo lo voy a cotejar en este caso con la señorita Carla, me parece mucho así, Carla, porque ella es la que ve el tema del apoyo y el registro de asistencia. ¿Ya? Ya, Carolina. Ahí Ya, profe, gracias. le voy a hacer el seguimiento. ¿Ya? Ya, entonces con eso yo estoy dando por terminada la clase de hoy, ¿ya? Y nos vemos en este caso el próximo martes. ¿Ya? Buenas noches, Listo, profesora. gracias, Muchas profe. gracias. Chao, chao. Buenas noches, que estén bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.